Listo. Ya estamos algunos de los participantes de la sesión de hoy. Vamos a ir comenzando y los demás pues que se incorporen conforme vayan entrando, les vamos a ir dando acceso. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión del grupo temático de consideraciones sobre la formación matemática de los ingenieros en la nueva normalidad. En esta segunda sesión, lo que vamos a presentar es, digamos, los extractos y resultados de la aplicación de una encuesta que pues hicimos llegar y compartimos a través de las redes sociales del grupo y en la cual recabamos experiencias de los docentes de matemáticas en la nueva normalidad. Esto fue, la encuesta se aplicó a profesores de nivel medio superior y de nivel superior y en sí, en lo que nos vamos a centrar hoy es en hablar un poco de cómo fue construida esta encuesta, cómo analizamos los resultados y una muestra de, también de dichos resultados propiamente, y las referencias que usamos en la construcción de este material. Bueno, este instrumento está constituido por 4 apartados: los datos del participante, para pues identificar aspectos generales como su sexo, su formación académica, los años de experiencia. Luego el escenario laboral general, en tanto cuál es el principal nivel educativo donde trabaja, y aquí decidimos incorporar el nivel medio superior, que corresponde a estudiantes de 15 a 18 años, y el nivel superior. Y también conocer, bueno, qué asignaturas de matemáticas se le está impartiendo. Posteriormente, en un tercer apartado, cuál es el escenario laboral de esta llamada nueva normalidad. Y aquí lo que nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo es que configuró ese escenario para impartir sus clases en línea, remota o en modalidad asíncrona, que le llamamos también, ¿no? Virtual, hay diferentes maneras de llamarle. Y posteriormente, dado esa manera de dar las clases, bueno, ¿qué resultados de enseñanza-aprendizaje él percibe en tanto labor de suya como profesor y hacia sus estudiantes, ¿no? Y bueno, el análisis nosotros lo configuramos según lo que menciona Simon. Él menciona 3 niveles de análisis, pero para fines de lo que nosotros vamos a presentar, fueron suficientes solamente 2 niveles. En un primer nivel, hacemos un análisis individual de las respuestas. Esto con la finalidad de generar categorías. Y esto consistió en la encuesta tuvo preguntas que eran cerradas de selección y opción múltiple, pero también hubo preguntas abiertas. Y es de esas preguntas abiertas donde nos fijamos línea por línea, identificando puntos en común y generamos categorías de análisis, lo cuales son grandes bloques de datos, los cuales tenían características que los podían pues, poner en un mismo tipo de respuestas. Y posteriormente, en un segundo nivel, hicimos un análisis transversal de estas respuestas o de estas categorías, observando que si bien se referían a cosas similares, estas eran distintas entre sí, de tal forma que generamos clasificaciones dentro de las categorías. En resumen, fue identificar qué cosas comunes había entre todo y posteriormente en esas comunes qué pequeñas diferencias hacen que cada una sea distinta entre sí. Yo hago la analogía de esto como si fuera un cajón y las divisiones adentro de un cajón, lo cual nos permite pues hacer un análisis un poco más fino de los resultados que se obtuvieron. Bueno, precisamente esta manera de hacer categorías y clasificaciones fue destinada en los apartados, el último apartado de la percepción del profesor de su labor como docente y del aprendizaje de sus estudiantes, porque lo demás lo decidimos hacer de manera cerrada para que se hicieran una generación más automática, dado que utilizamos el formulario de Google. Y bueno, los participantes de esta encuesta, hasta ese momento donde presentamos los datos, que se han incorporado otros más, fueron 81.
45 de ellos hombres y 36 mujeres. Y los rangos de edades, pues hay profesores de 20 a 25 y hay hasta personas de 65 a 70 años. La mayoría de los encuestados fueron de 40 a 45 años y también otro porcentaje también de los más altos de 30 a 35, ¿no? Aquí también preguntamos cuál es su formación académica, no el nivel máximo como otro tipo de encuestas, sino qué tiene el profesor, ¿no? Si estudió ingeniería, estudió licenciatura en matemáticas, si tiene especialidad, etcétera. Y la mayoría de los participantes tienen nivel maestría con un 35%. Asimismo, nosotros les preguntamos cuántos años tenían de experiencia como docentes y había menos de un año, porque algunos tienen meses, y hasta más de 40 años. Fíjense cómo hubo el 4% de estos 81, menos de un año. Y los otros, una persona también, bueno, el 1% más bien, hasta más de 40 años de experiencia. La mayoría de los participantes cuentan de 3 a 5 años con un 28%, pero también hay participantes con pues una gran gama, ¿no? de años de experiencia, como hay personas de 35 a 40 años de experiencia, en 4%, y pues la mayoría también se ubicó en el 15%, de 15 a 20 años, de 10 a 15, de 5 a 10, hay diversidad. Luego les preguntamos que adicional a su experiencia como docentes, si tenían o trabajaban en otros lugares. Y de estos 81, 66 dijeron que sí. Y a esta pregunta también empezamos a decir si seleccionaban todas las áreas donde trabajaban. Algunos dijeron que trabajaban en el sector privado con el 64%, otros en el sector público 50%, un negocio propio y la investigación aplicada. Y aquí pues había participantes que seleccionaban más de una opción. Ahora, lo referente al escenario laboral general, disculpen, estaba dando acceso a más personas. En lo referente al escenario laboral general, nosotros preguntamos primeramente cuál es el país en el cual residen. La mayoría de los encuestados, un 72%, fueron mexicanos, un 21% colombianos, y el resto de los participantes en la encuesta fueron de Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Chile y Argentina. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar es sobre la realidad o lo que vivieron los profesores mexicanos y también en gran parte los colombianos. Ahora, referente al nivel educativo donde trabajan, de los 81 encuestados, 62 trabajan en nivel superior, que son estudiantes universitarios de 18 años o más, y de nivel medio superior, que son estudiantes de 15 a 18 años, que es nivel bachillerato. Posteriormente, se les preguntó en qué tipo de institución trabajaban. En el nivel medio superior, la mayoría de los participantes trabajan en escuelas públicas y en una proporción mucho menor, pero iguales entre sí, en escuelas privadas o en ambos tipos de instituciones. Y en el caso del nivel superior, también la mayoría de los encuestados trabajan en instituciones del sector público, una parte importante también en el sector privado, bueno, en instituciones privadas, y algunos profesores contestaron que también trabajan en ambos tipos de instituciones. Igualmente se les preguntó en qué asignaturas trabajan en sus instituciones. Para el nivel medio superior, la mayoría de los profesores dan clases de álgebra. En un segundo lugar, tenemos geometría y trigonometría. Y empatados en un tercer lugar, la materia de geometría y probabilidad estadística. Y también en proporciones iguales estuvieron las clases de cálculo diferencial integral y trigonometría sola. También en buena parte hubo profesores que trabajan en estadística y en geometría analítica. Sin embargo, cuando
preguntamos esto a los profesores de nivel superior, observamos que hubo una gama mucho más diversa de asignaturas en las cuales trabajan. En los primeros lugares tenemos las materias de cálculo diferencial y cálculo integral, seguidos de álgebra lineal y de ahí ecuaciones diferenciales, álgebra, y también aparecieron ecuaciones, cálculo vectorial, estadística, probabilidad estadística y unos cuantos más en geometría analítica y trigonometría. Esto también tiene mucho que ver porque en los diversos subsistemas de bachillerato o de educación media superior que hay en México, y también quiero suponer en Colombia, las materias de matemáticas son muy homogéneas entre las distintas instituciones, o más bien llevan los mismos nombres. Mientras que en nivel superior, como muchos profesores trabajan en distintas facultades, no solamente tienen materias de matemáticas en las que elaboran, sino que también trabajan en otras materias de otras academias que pueden ser de especialización o de física, que de hecho en nivel superior aparecieron, por ejemplo, estática y dinámica o circuitos eléctricos. También una siguiente parte se les preguntó cómo impartieron sus clases en este semestre. En el nivel medio superior, bueno, se dieron tres opciones a seleccionar aquí, distintas entre sí, pero que tuvieron más o menos la misma, eh, digamos, presencia. En este caso fueron clases impartidas de forma remota. Eso quiere decir que las clases se impartían de forma síncrona a través de alguna plataforma de videoconferencia. La otra opción fueron clases virtuales, que son de manera asíncrona, como puede ser enviar evidencias por WhatsApp, enviar evidencias por correo electrónico, pero que no se conectaban a una clase. Y finalmente, la tercera categoría fueron las clases en línea, las cuales están planificadas a través de una plataforma como Moodle y pueden o no tener sesiones síncronas también. En el nivel medio superior se presentaron los tres tipos de formas de impartir clases, mientras que en el nivel superior fueron o bien remotas o en línea. Pero en ambos casos, la modalidad remota, que es tener la clase síncrona a una hora determinada donde todos se conectan, profesores como estudiantes, fue la que tuvo la mayor proporción. Siguiendo con esta encuesta, también se les preguntó acerca de qué recursos tecnológicos emplean para sus clases, refiriéndonos a recurso tecnológico a toda la gama de posibilidades que pueden existir y a también cómo el profesor configuró sus espacios y sus recursos para poder dar clases. En este caso, pues la mayoría de los profesores tuvieron, bueno, utilizaron sistemas de videoconferencia como son Zoom, Meet o Skype. Y también utilizaron pizarrones digitales. Igual como se pudo ver en el concurso de fotografía del evento, hubo varios profesores que montaron sus propios estudios con sus cámaras, con sus pizarrones, ya sea pizarrones físicos con pizarrones improvisados, con sus libros para poder poner la computadora en una cierta altura de tal manera que pudieran utilizarse, digamos, los nuevos medios. Y también, pues que muchos profesores abrieron los espacios en sus casas donde prácticamente uno podía ver cómo es la realidad del docente. Y bueno, también en lo que son las plataformas institucionales, el uso de software como GeoGebra, el uso de herramientas de chat y también algunos recursos físicos como son las tabletas electrónicas, el pen mouse, los lápices digitales y también hubo profesores que indicaron que utilizan lápiz y papel mientras graban lo que ellos van haciendo, al mismo tiempo que lo combinaron con alguna de las otras plataformas. Cuando nosotros preguntamos
¿Cuáles fueron los resultados de enseñanza-aprendizaje? O sea, la percepción del profesor a esto, ¿no? Y en manera abierta empezamos a, bueno, esta sí fue una pregunta cerrada, primero evaluando cómo es que evalúa el profesor su desempeño de manera general. Y aquí el 65% de estos 81 dijeron que bueno, seguido de regular el 4% y excelente el 31%. También les preguntamos cómo es que ellos califican su desempeño respecto al manejo de los recursos tecnológicos que mencionaron que utilizan. Y el 59% se calificó como bueno, 29% excelente y 12% regular. Y a esta diapositiva justo es ya las categorías, ¿no? Empezamos a tomar cada una de esas respuestas de los profesores y empezamos a revisarlas y ahí empezamos a ver cómo había esas regularidades. Y respecto a la experiencia positiva de los profesores, ellos perciben que lo principal de esta nueva normalidad donde imparten sus clases de matemáticas es el beneficio de la tecnología y de manera específica el acceso y la comunicación que proporcionan del material. El 57% de los encuestados dijeron esto. Y los beneficios que tiene el trabajo remoto con un 25%. Por ejemplo, el docente hombre número 6 nos dijo, se evitan traslados, las clases se graban, lo anotado en el pizarrón es accesible para todos y pueden anotar también Indro, es una plataforma, un pizarrón electrónico, ¿no? Lo pueden revisar asíncronamente, pueden accesar rápido a información en Internet. Es un ejemplo de lo que se responde, ¿no? Y también el docente hombre número 39 nos dijo, los estudiantes que no pueden asistir de forma síncrona lo pueden hacer de forma asíncrona. Las actividades les permiten realizarlas en los momentos que sus actividades extraescolares se lo permiten. Tienen más recursos de consulta que en clase presencial. Entonces, la percepción docente fue el comportamiento de la clase, el beneficio de la tecnología y el trabajo remoto desde casa. Y bueno, en el comportamiento en clase, que fue en menor medida, ellos refieren que les permite orden y organización, porque ellos lo que pueden hacer ahí, pues es llevar la clase pues sin tanta interrupción, ¿no? Como sería en la dinámica de presencial. También les preguntamos, bueno, ¿cómo perciben ellos las oportunidades de mejora? ¿Qué podrían cambiar y también pues mejorar, ¿no? Toda esta manera de impartir la clase. Y aquí se presentaron 6 categorías. Volvieron a estar pues los recursos tecnológicos. Ahora se incorporó la infraestructura, el tamaño de los grupos, en tanto cuántos estudiantes tienen, la salud, el área de trabajo adecuada para las clases y el comportamiento de los estudiantes volvió a aparecer. Aunque nosotros les preguntamos respecto a como ellos como docentes, pues el profesor, yo creo que siempre que uno que es profesor, aludimos a nuestros estudiantes, ¿no? Hablamos pensando en ellos. Y de esta encuesta, los recursos tecnológicos, ellos mencionaron una oportunidad de mejora, la forma de comunicación, porque expresan que se pierde el contacto con los estudiantes. Entonces el profesor se siente solo, que está hablando y dice, hey, me escuchan, tienen preguntas. Entonces no sabe si es un silencio por ese orden y organización o más bien porque están ausentes. Entonces la forma de comunicación es una oportunidad de mejora para poder interactuar de manera distinta. Luego, el manejo del docente. Él, a pesar de que dijo, pues me califico en un 56% como bueno manejando los recursos tecnológicos que señalo que utilizo, quisiera todavía aprender otros recursos, tener más habilidades, ampliar mi abanico de posibilidades. Entonces, un 26% de los encuestados expresaron esta necesidad. También que la organización de su tiempo conllevaba más demandante, ¿no? En tanto que pues ellos tenían que invertir de manera importante, ¿no? Para calificar y para organizar sus clases. Asimismo, ellos mencionaron la infraestructura tecnológica, no para sí mismo. Yo creo que el profesor, y lo pudimos ver en las fotografías, como mencionó Jesús Eduardo, y también en esta encuesta, él configura como puede, como sea, con lo que tiene o adquiere o compra o se inventa escenarios para impartir sus clases. Y él en esta encuesta nunca expresó que tenía una necesidad.
de una infraestructura, sino que siempre lo dijo a sus estudiantes. Dijo, mis estudiantes adolecen, bueno, de Internet, de la inestabilidad del Internet, o de infraestructura de hardware, de computadora, de celulares, de software, porque tienen las computadoras, pero la actualización pues se las va comiendo el tiempo. Y luego también aquí hablaron de las áreas de trabajo adecuadas, pero para sus estudiantes, porque expresaban que algunos de ellos no tienen y que la salud física y mental de los estudiantes pues estresan mucho. Algunos ejemplos de ello fue estos tres docentes. El docente hombre número 4 dijo, hay escaso o nula interacción directa con los alumnos, el control del tiempo, el avance uniforme de conexión de internet inestable. La docente mujer número 14 dijo, es un reto, ¿no? Mejorar, ampliar y profundizar el uso de recursos de la enseñanza. Y el docente hombre número 6 dijo, equipo apropiado para estudiantes, laptop no las tienen, accesibilidad a internet, espacios apropiados, ¿no? Para ellos, para los estudiantes, iluminación, silencio, comodidad. Falta socializar, ¿no? Por las formas de comunicación, buscar maneras de ser menos impersonal, ¿no? O el frío en el trato que se le da. Y también cerramos las últimas partes de la encuesta preguntándole al profesor directamente acerca de las experiencias positivas y oportunidades de mejora que ellos perciben de sus estudiantes. Las primeras dos preguntas abiertas que hicimos fueron enfocadas al sentir y la percepción del docente propio. Las últimas dos referentes a la percepción y sentir del docente de su estudiante. Y pues en los resultados de enseñanza en experiencias positivas, ellos perciben en un 63% que los estudiantes tuvieron buena respuesta respecto a cómo se llevó el semestre y cómo se condujeron las actividades. Un 28% indicaron que lo consideraron de forma regular y un 9% indicaron que el desempeño de sus estudiantes fue excelente. Y bien, las preguntas abiertas clasificamos las respuestas en tres grandes categorías, que fue el comportamiento de los estudiantes, los beneficios de la tecnología digital y también el trabajo remoto desde casa. Siendo en el comportamiento de estudiantes, la mayor parte respondieron acerca del desenvolvimiento positivo de ellos durante las actividades y también en el desarrollo de la autonomía individual. Mientras que en los beneficios de la tecnología digital, el mayor porcentaje se centró en lo que fue el acceso y la comunicación de materiales. A ejemplo de estas experiencias tenemos el argumento del docente hombre 18, que nos dice, los estudiantes presentan más confianza al preguntar dudas, aunque de manera asíncrona, y han sido más responsables con la entrega de su trabajo. Esto pues lo catalogamos como una experiencia de desenvolvimiento positivo y también de autonomía individual. También el docente hombre 28 nos indicó, los alumnos que han aceptado e involucrado con la nueva normalidad han aprendido a estudiar de manera más autodidacta, midiendo su desempeño y reconociendo lo que les falta para que el profesor lo refuerce. Nuevamente, esto tiene que ver con la autonomía individual del estudiante y tiene que ver un poco con lo que fue la clasificación de asesoría y retroalimentación, porque ellos miden su desempeño y solicitan al profesor que refuerce ciertas cosas que ellos consideran que necesitan reforzarse. Y también la última pregunta fue respecto a las oportunidades de mejora que ellos observan de parte de sus estudiantes. Esto se categorizó como exceso de información, nuevamente la infraestructura tecnológica para los estudiantes, el comportamiento de los estudiantes, el área de trabajo adecuada de la clase y también la salud. En este caso, lo referente a la salud mental. Un ejemplo de esto son las respuestas que nos dieron el docente hombre 6, que nos dice, el tiempo para atender es corto, aunque les doy acceso en otros horarios. No tienen tiempo. Les hace falta estar en presencial porque extrañan el contacto. No tienen todas las mismas oportunidades económicas y no tienen espacios adecuados de estudio. Su estrés y ansiedad no lo controlan. Esto tiene que ver, y esta respuesta fue muy importante al verla,
porque prácticamente tocó casi todas las categorías en las cuales nos habíamos centrado. Habla de la salud de los estudiantes en esta nueva normalidad, habla de las áreas de trabajo adecuadas, habla también de la infraestructura y el acceso a esas infraestructuras, y también un poco en lo referente a las formas de comunicación y al exceso de la información. También el docente hombre 53 nos dijo, dependiendo de la extensión de las sesiones, que pueden llegar a ser muy largas, de 1 hora y media a 2 horas sin descanso, o de 3 a 4 horas con un descanso entre medio de 20 minutos, algunos alumnos mencionan que no rinden igual en sus casas, que tienen más distractores, y algunos refieren a mayor estrés. Y también en ocasiones se tienen fallas técnicas que impactan a los alumnos, como la electricidad y el internet, que si bien son factores que no dependen de ellos, afectan directamente a su rendimiento y tienen que ver con las áreas de trabajo adecuadas, la salud y también en lo referente al acceso a la infraestructura. En resumen, estos fueron unos pocos de los resultados que obtuvimos de la aplicación de la encuesta. Nos hemos dado cuenta que mucho de lo que se adolece en mayor medida es en el acceso a los recursos, que es lo que los profesores dicen de sus estudiantes y lo que los propios estudiantes perciben, que hay problemas de internet, hay veces que no hay el espacio adecuado para poder desarrollar sus actividades académicas. De hecho, incluso se vio en el concurso de fotografía, volvemos a citarlo, de la fotografía del estudiante haciendo tareas mientras ayudaba en un negocio familiar, que es la realidad que se vivió durante este tiempo. No existen las mismas oportunidades y eso ha provocado que se remarquen mucho más en estas nuevas normalidades. Bueno, muchas gracias a todos. Dejamos ahora el micrófono abierto para preguntas y comentarios. Bueno, antes de continuar, ahí entró Ángela y Elías y Ángela. Entonces, a ellos no los tenemos anotados en la lista. Si por favor nos pueden escribir en el chat sus nombres completos y sus correos. Gracias. Y bueno, Lilia Ángela es la máquina que usé, Lilia López. Cambié renombre. Ok, muchas gracias. Hablando de las broncas de los equipos, que nos tenemos que inventar el uso de los equipos cuando de pronto el mío falla, pues hay que ir a buscar el del nieto o el del hijo. Bueno, una disculpa. Muchas gracias. No hay problema. Muchas gracias. De hecho, aquí tenemos, justo a todos nos ha pasado, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Rocío Aguiñaga. No sé si lo pronuncio bien, Rocío, disculpa. Y Efraín le contesta, ¿no? Ella nos preguntó, ¿se han encontrado con alguien que no cuente con internet para la clase? Y si es así, ¿cómo han tratado de manejar las clases? Y bueno, Efraín dijo, sí, hemos manejado por grupos dejar las instrucciones. Y bueno, gracias Efraín, y en la encuesta también se percibió eso, sobre todo en nivel medio superior. Algunos de los profesores mencionaban encargar por WhatsApp. O sea, dejar y cuando ya tuvieran el internet, pues mandar la tarea por WhatsApp. En el caso de las clases que yo también manejo, y yo también a veces en los exámenes se les va el internet y pues se les programa otra vez el examen o cuando se vuelven a conectar. Es tener esa flexibilidad, ¿no? Es lo que hemos hecho, lo que vimos en la encuesta. Sí. Y precisamente va a parecer chiste, pero es anécdota. Precisamente ayer viernes o antier jueves, ya estábamos dando clases para cerrar el semestre y en casa, justo a mitad de la clase, se suspendió el servicio de internet para mí, como profesor. Entonces, tuve que ver qué pasaba y cómo volví a conectar con los estudiantes para ver, o sea, estábamos dando clase de forma remota, teníamos clase síncrona. Entonces me conecté a datos de celular, entré a la clase, le dije, muchachos, se me fue el internet,
Si vuelve ahorita en 5 minutos, continuamos. Si no, pues aquí lo dejamos. Y pues bueno, tenemos la ventaja que la clase ya está calendarizada y que tenían el acceso al material, que es una de las bondades de la tecnología. El problema es que hay veces que con la cuestión del Internet nosotros no tenemos control sobre lo que suceda. Igual, por ejemplo, no tenemos control ni injerencia sobre cómo va a estar el clima, que ahora con estos días que ha hecho mucho frío, las comunicaciones, también el viento, las comunicaciones satelitales han tenido bastante problema. Hemos tenido bajas de voltaje, hemos tenido problemas con el internet y un montón de cosas de conectividad. Sobre si hemos tenido nosotros algún detalle con un estudiante que no tenga internet para trabajar, el detalle es que con nosotros, en lo particular, nuestro caso, la universidad fue muy eh, tajante en que si un estudiante se inscribió es porque tiene el recurso. Entonces, nosotros desde o sea, desde instrucciones que vienen de más arriba de nosotros como docentes, se nos dijo que no consideráramos que el estudiante no iba a tener internet, aunque sí lo estuvimos considerando y estuvimos contactando a aquellos estudiantes que se mostraban con la inquietud de, profe, es que estoy en un pueblo y voy a la ciudad cada semana y es cuando puedo hacer mis actividades. Nosotros tuvimos más bien la flexibilidad de tratar a los estudiantes que tuvieran casos así, de tal manera de darles oportunidad de que ellos pudieran subir sus tareas o ponerse en contacto con nosotros. Algunos de ellos sí llegaron al final del semestre, otros más, entre medio del semestre, pues ya no volvieron a contactar con uno. Pero igual, sobre eso nosotros no tenemos control tampoco. Que digamos, esa fue una experiencia que tuvimos también. Bueno, estamos a sus órdenes de las preguntas, comentarios. Pueden abrir su micrófono. Sí. Adelante, Angélica. Hola, buenas tardes a todos. Pues me resulta bastante interesante esta conferencia. Bueno, me inscribí particularmente porque soy estudiante de maestría. Estoy estudiando la maestría en matemática educativa en el nivel superior. Entonces pienso como en un futuro dar clases en lo que son, bueno, me puede tocar dar clases en lo que es en alguna ingeniería. Entonces me resultó el tema bastante interesante, más que nada porque iban a hacer como esta investigación con profesores sobre esta nueva normalidad. Entonces, pues solamente quisiera comentar que me es muy interesante lo que han mostrado y pues también me surgen algunas dudas sobre, por ejemplo, en el caso de matemáticas, bueno, viendo las materias que impartían los profesores, como cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, álgebra, que para mí en lo personal, cuando tomé la licenciatura en matemáticas, pues eran complicadas de manera presencial. Entonces, me queda la duda si esa parte de evaluación, bueno, la forma en que evalúan los profesores ese aprendizaje de esas materias que en lo personal para mí eran complicadas, ¿cómo hacer para que el profesor realmente vea si sus estudiantes o comprenda si sus estudiantes están entendiendo esas materias? No sé si fue una de las preguntas implícitas que se les presentó a los profesores o si es una pregunta muy, muy amplia la que estoy haciendo. Sí. Doctora Ruth, ¿usted nos podría apoyar con esta pregunta? Sí, claro. Hola, es perdí un poquito la persona. Angélica. Angélica, ¿verdad? Bueno, yo te platico desde mi experiencia. Yo imparto pues cálculo diferencial integral y ecuaciones diferenciales. Y en cuanto a la evaluación en esta primera vez, desde marzo, que marzo fue emergente, ¿no? Mantuvimos por la misma ponderación, ¿no? Los mismos criterios de evaluación con el que arrancamos en formato presencial. Y la verdad, pues sí, bien fue un reto llevar, digamos, el curso a formato virtual,
bueno, creo que en el caso de varios de mis colegas, fue exitoso en el sentido de que sí logramos emular esta experiencia en clase, ¿no? Y básicamente yo les comento mucho a los alumnos, porque esta pregunta que haces me la hacían ellos también, si había cambiado algo el curso al migrarlo a un formato virtual, y yo les decía que no, ¿verdad? Que habíamos mantenido pues, los mismos contenidos, se abordó en tiempo todos los temas, y yo a través de unas ciertas herramientas logramos emular el pizarrón, porque la verdad eso de estar con diapositivas, yo tenía una buena parte de diapositivas, algunas incluso herencia de aquella época de influenza 2009, también llegamos a tener esta necesidad, pero la verdad es que sí creo que es posible llevarlo, ¿no? Luego vino verano, hicimos ajustes, ahí sí, ya con plena conciencia, en verano y agosto, y honestamente no cambiamos mucho, no cambiamos mucho la evaluación, sí dimos un peso mayor, alguien ayer justo preguntaba sobre eso, a ciertos proyectos, ¿verdad? Como que le bajamos a los exámenes, dado todo lo que tiene que estar alrededor de exámenes sobre autoría única al alumno. Bajamos un poquito, como un 10% la ponderación de exámenes individuales y le dimos un poquito más de peso a proyectos de los alumnos de manera grupal, que eran proyectos donde aplicaban, ¿verdad?, el contenido del curso, que ya existen en formato presencial, pero le dimos un poco más de peso en la ponderación. Y bueno, al día de hoy que estoy cerrando, el día de ayer cerré mis cursos, la verdad es que ha funcionado bien. Algo que me ha llamado la atención en los comentarios de los alumnos, cuando les preguntas qué te pareció el curso, cómo te sientes, ellos dicen que básicamente pues es un reto llevar un curso tan difícil, como bien dices, tan abstracto como ecuaciones, y que logran ver que no sintieron casi esa diferencia. Entonces yo creo que hemos trabajado ahí, creo que es posible, ¿verdad? Creo que no hay que hacer tantas adecuaciones. Sin embargo, además de eso, ¿verdad?, también que platicaban, para mí el nuevo modelo así es como darle menos pesos a estos exámenes que son como un poco tradicionales y darle más peso a proyectos en común. Creo que eso es un tema pendiente, como bien dijo Eduardo, que tenemos en el grupo, hablar del tema de evaluación propiamente, pero yo hacia a priori te diría, hay que dar un poquito más de peso a proyectos de los alumnos sobre problemas más aplicados. Muy bien. Bueno, agradezco bastante su respuesta. Sí, no, Gracias. cualquier cosa, bueno, si mantenemos contacto a través del grupo, a través, para compartirte alguna de mis prácticas que yo considero así como exitosas. Sí, bueno, sí me interesa bastante porque justamente en lo que es la maestría nos pone como práctica dar clases. Entonces Okay. yo realicé una práctica pues también a inicios de semestre, planeación y todo. Y la experiencia sí fue bastante, bueno, en lo personal yo sí, a mí me gusta, por ejemplo, el contacto visual con los estudiantes o, por ejemplo, si tienen cara de duda, yo cuestionar. Entonces para mí fue bastante difícil porque como también fue en plataforma Meet, entonces a veces las caras, bueno, la pantalla no se ve del estudiante, o igual tampoco no se les exigía que prendieran su cámara por cuestiones también emotivas, o sea, muchas cuestiones, entonces no se les exigió esa parte porque el profesor también el profesor titular también así lo destinó. Entonces, sí fue muy complicado y al momento de evaluar fue cuando nos cuestionamos, bueno, me cuestioné, dije, ¿realmente aprenderían con las últimas preguntas que realicé o el último formulario que les planteé? Entonces, sí, para mí sí sería muy, muy importante. Gracias. Y bueno, vamos a terminar con un comentario breve. Sí, justamente ese fue el tema. Por ejemplo, en Zoom, que es la plataforma que yo uso, cuando compartes pantalla, pues todas las pequeñas pantallas se minimizan y logras ver 4 o 5, ¿no? Que en realidad eran los 3 o 4 o 5 que abrían la cámara. También conforme avanzó el semestre, los alumnos dejaron de prenderla. A pesar de que al inicio fue la petición como un poco de manera obligatoria, pues luego empezamos a ver todo este tema de la conectividad, ¿verdad?, el tipo de calidad de red, incluso la cuestión emocional, de que no querían y ya. Entonces decidimos yo en lo personal ya no forzar esa parte, pero fíjate que fue muy interesante que así con cámara apagada había gente muy participativa. Incluso empecé a ver gente que participa mucho en chat, como que incluso tampoco quiere de manera con audio expresarse, pero sí empecé a ver que había mucha participación tanto en chat como cámara apagada. O sea, entonces me he formado un juicio de ellos. En el examen sí les exijo la cámara prendida y ahí empecé a verlos, su cara, ¿no? Pero realmente tengo alumnos muy participativos todo el tiempo que estuvieron con cámara apagada, básicamente.
Entonces, sí es como no estar ligado necesariamente con tenerla abierta, ¿no? Sino con otras formas de incentivar esa participación en clase. Bueno, ahí seguimos platicando. Sería esto de mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctora Ruth. Muchas gracias, Angélica. Tenemos a Lilia López, que tiene la mano levantada, y una pregunta de Mariel Martínez. Eduardo, disculpa, antes de eso el doctor Luis Fernando también quiere platicar sobre la experiencia de la evaluación. Disculpen. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, es un aporte que quisiera hacerle a Angélica fruto de la experiencia acá en Colombia. El año se divide en 2 semestres. El primer semestre fue el brusco, donde nadie se preparó, ni el estudiante ni el docente. Y el segundo año, de pronto, el estudiante estaba un poquito más consecuente con lo que se venía dando, y el docente se preparó un poquito más en lo que fue con tecnología y con infraestructura. ¿Qué sucedió? ¿Qué se dio en el primer semestre? En la parte de evaluación, que es la inquietud de Angélica, se prestó para el fraude por parte del estudiante. Entonces, aquí lo que vino fue de pronto cambiar un poco lo que fue la modalidad de la evaluación, como lo comentaba ahora la doctora Ruth, y montar proyectos, darle la oportunidad de que el chico de pronto creara e innovara y tratar de vender un mensaje de concientización, de decirles, mire, si ustedes quieren, hagan el fraude, ganan el curso y listo, pero ¿qué aprenden? Y no se sabe cuál va a ser la calidad del profesional que vamos a tener mañana, la calidad del ingeniero. Entonces, ahí de pronto cambió un poco el chip del estudiante hacia el segundo semestre. ¿Por qué? Porque la evaluación ya era un poquito más como consigo mismo, era casi una autoevaluación. Se prestó mucho más para las consultas, pero las consultas eran extra clase. En el caso de nosotros acá teníamos la ventaja de que, bueno, se grababa la clase, se subía a la plataforma Moodle, ellos podían consultar la clase todas las veces que quisieran, pero demandaba un poquito más de trabajo por parte del docente. ¿Por qué? Porque resulta que a pesar de que se les daba la clase, ellos pedían una cita extra clase para asesoría o consultoría o para coadyuvar alguna información donde no les haya quedado claro. En el curso de cálculo, en el curso de ecuaciones diferenciales, que son los mismos que también yo oriento acá en la Universidad en Colombia, la idea era trabajar proyectos que se alimentaran durante todo el semestre, y al final del semestre a ellos les tocaba era prácticamente poner en práctica todos esos conceptos. Entonces, al final los que hacían la clase eran los estudiantes, y ahí sí ya no había forma de hacer fraude ni nada de eso. Entonces ya estaba de pronto un poquito más como por delante lo que era el compromiso de parte de ellos. Entonces, pues, eso era lo que quería compartir con Angélica y con todo el grupo. Y como están las circunstancias en este momentico, prácticamente vamos a seguir con las mismas en el primer semestre de 2021, mientras de pronto nos intentamos normalizar. Muchas gracias, Angélica, y a todos. Gracias, doctora Diana, muy informal. Bueno, no sé si Angélica quisiera hacer otro comentario antes de pasar a la doctora Lilia y luego a Mariel. No, pues solamente que sí, o sea, concedo la razón de que va más de un compromiso del estudiante. En mi caso, por ejemplo, ya estamos estudiando maestría, entonces sí sería como ilógico que uno no cumpla con lo que tiene que hacer. Pues sí coincido en ello. Son muchas situaciones que por eso digo, es una pregunta quizá complicada de responder, pero pues igual muchas ideas que ahorita se comenten, pues sí nos pueden ayudar a los profesores o a futuros profesores como yo. Gracias. Doctora Lilia, el comentario, espero no habérselo olvidado. No, gracias. Ok. El asunto de la conectividad, de pronto, fue un pretexto para algunos alumnos, vamos a decirlo así, que sí se llegó a identificar que tenían oportunidad de conectividad, pero también lo dicen que por unos la llevan todos, ¿no? También podemos ver que había muchos jóvenes que en realidad no tenían esa oportunidad. Y luego sí tenían la conectividad, pero el equipo tenía broncas con el micrófono o tenían problemas con la cámara. Y
Esto es en relación a los alumnos. Por otro lado, vemos que el profesor efectivamente preparó sus clases mejor este segundo semestre de pandemia y también tuvo que enfrentar pues situaciones en donde, por decir algo, si ya había comprado un lápiz especial para escribir en el pizarrón de mi máquina, pensemos en Teams, y de pronto ya no funciona, o de pronto hubo un accidentito por ahí, entonces las habilidades docentes de pronto nos llevaron, en mi caso tuve que aprender a escribir con el dedo, escribí 3 días con el dedo porque no me llegaba el repuesto. Y a la hora de evaluar está el aspecto que comenta Angélica, la falta de contacto visual, donde uno puede ver la expresión de los alumnos si entienden o no entienden, cuando están un poquito perdidos ante las ideas. Y el otro aspecto es que la participación, si va a depender de ese micrófono que no tienen, entonces también empezamos a sumar variables, de tal manera que el asunto es multivariable. Pues es la conectividad, es el recurso, es el aspecto afectivo también, porque en algún momento pues tenemos alumnos con muchas dificultades. Están en clase y les hablan. Están en clase y se escucha que hay, no sé, algo que distrae. Entonces se sienten mal, los alumnos quitan su cámara, no quieren que uno vea. Y es cierto, se invade la privacidad. Bueno, son comentarios adicionales hacia la conectividad, que pues los recursos que de pronto elegimos, pues tratamos de ver la portabilidad, la accesibilidad, la amigabilidad, y de pronto falla, algo falla. Entonces, pues sí, que se nos pide ser un poco pacientes con los alumnos, pero también uno tiene que pedirle paciencia a los alumnos muchas veces, porque de pronto también encontramos alumnos que lo tienen todo y se desesperan un poco porque el profesor no lo tiene. Bueno, ese es un comentario hacia el ponente. Gracias. Muchas gracias, doctora Lilia. Sí, pues compartimos con usted este sentir, porque pues yo creo que todos los que estamos aquí o los que hemos estado dando clases, pues pasa lo mismo, ¿no? Hay muchos mundos, hay situaciones que pues están fuera de nuestro alcance y pues ante la situación del COVID, pues hemos hecho todo lo que podemos. Como decían otros, Luis Fernando y Ruth, pues también hubo como cambios o decisiones, cómo mejorar o lo que estamos haciendo, ¿no? En principio, pues cuando llegó, pues como se pudo, pero ya después vamos moderando. Pero aún así hay cosas que como resaltan en este instrumento, la infraestructura, pues algo que o lo tienen o no lo tienen, porque si no lo tienen, pues no se puede, ¿no? Y también este temor que tenemos los profesores, porque a lo mejor pueden decir muchas personas, no, pues es que tú vas terminando el doctorado, estás joven, manejas la tecnología, no tienes miedo, pero sí, o sea, es una adrenalina siempre adicional. O sea, cuando yo empecé a dar clases y más en esta modalidad, tenía 4 años sin dar clases, tenía mucho miedo de que fallara el internet, incluso de lo que me lleva a hacer los ejercicios, pase lo mismo. Yo lo hago todo en Word porque no puedo escribir en pizarrón, no tengo una tablet o algo así. Y también el tiempo que te lleva, el temor a equivocarte, o sea, toda la adrenalina, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos pasa y es bien importante crear estos espacios para que los profesores compartamos, pues, qué ha sucedido y escuchemos nuestra voz, ¿no? Que no somos los únicos y podamos emprender nuevas estrategias. Muchas gracias. Y bueno, aquí voy a continuar con Mariel Martínez. Ella Mariel creo que es mujer, no sé si estoy
Por lo Sí, soy contrario. mujer. Ah, muy bien, Mayeli, Buenas muchas tardes a gracias. todos. Buenas tardes. Si nos quieres expresar tu pregunta. De acuerdo, bueno, yo estoy aquí por parte de la Normal Superior, soy estudiante. Entonces quería hacer la pregunta de si hay un número decidido de la cantidad de alumnos que tengan ya sea eh, problemas por el hecho de de las diferentes formas en que se imparten las clases. Si hay un número decidido para que se tenga que cambiar la forma de impartir por cierta clase, o en sí nomás se tiene que basar en una persona o tiene que ver mayoría. ¿Cómo es que se decide cómo cambiar la forma en que se puede impartir la clase? Me imagino que te refieres a la modalidad, ¿verdad? Que si es como virtual o remota o así, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, justamente, fíjate, Mariel Saray, es tu nombre, me acuerdo de la lista, me parece. Bueno, gracias. Aquí, bueno, en el caso de la institución donde nosotros laboramos, ahí la universidad, y yo creo que todos los que estamos, casi la mayoría aquí, optó por el tiempo de la pandemia, ¿no? O sea, era la emergencia sanitaria, entonces, pues para no perder el ciclo escolar, pues se dijo, vamos a hacerlo como virtual, remoto, distancia, como le llamemos. Fue de esta manera. Pero fíjate que a lo que estamos viendo nosotros, al menos en el caso de la universidad, y también hay personas que sí les ha gustado la modalidad, se han adaptado, los estudiantes también, algunos profes también como que nos gustan algunas cosas por ahí. Entonces, a lo mejor sí va a haber quizás en un futuro, ya que esto ya a lo mejor ya sea la vacuna y la gente puede regresar a sus clases, ¿no? Incluso con mis estudiantes yo les he preguntado, y en el caso de Jesús Eduardo también, les hemos preguntado también con otra encuesta, y decían ellos, si no hay pandemia y si me dan la opción, yo mejor quiero presencial, porque en matemáticas siento que necesito el acompañamiento del profesor. Muchos dicen eso. Y otros decían, es que a mí me gusta así porque el profesor me da retroalimentación en las tareas y como que me siento con menos temor a que se rían de mí al preguntar algo, ¿no? Entonces hay como cosas encontradas de opiniones. Quizás esto es una decisión ya a nivel institucional que dicen las universidades, las escuelas, quien haga esto para decir cuál es el mínimo número, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la institución donde trabajamos, nosotros dicen un mínimo 15 estudiantes para clases de teoría y me parece 12 para laboratorio, dependiendo de las máquinas que haya. Entonces, quizás a tu pregunta depende que ver con una decisión política, institucional, o sea, de cuántos vamos a hacer y a lo mejor, como te digo, aunque se acabe la pandemia o se disminuya o se controle, a lo mejor van a tener que abrir esta opción porque va a haber gente que ya va a querer estar en esta modalidad. Ah, ok, bueno, se lo agradezco mucho. Sí, sí, más o menos por ahí va tu comentario, ¿verdad? Me imagino. No sé. Sí resolvió mi duda. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, alguien que está aquí en el público, que son personas que tienen, no sé si Javier, Francisco, los que están aquí, Efraín, Tere, ¿les pasa lo mismo? Y ahorita, a reserva de que alguien tome la palabra, quería complementar lo que acabas de comentar, Diana. No sé si alguien más se anima. Y aprovecho a saludar a la maestra Lilia López, que fue mi maestra en la uni. Mi maestra favorita, no porque está aquí. No, pues era un poco sobre el número de alumnos, ¿verdad? Sí, bueno, finalmente es una decisión de cada institución. Creo que no hay una homologación. Nosotros, por ejemplo, sí creo que los jóvenes, bueno, yo trabajo en la universidad y ellos todos desean regresar. Mi institución dio la opción de elegir para agosto si era formato remoto o híbrido, lo que llamamos formato híbrido. Y la verdad es que fue sorprendente porque más o menos un 80% de los alumnos escogió híbrido, que es como mitad y mitad, mientras que el 20% de los maestros eligieron híbrido. Entonces, en la ecuación había claramente un grave problema. O sea, los jóvenes quieren ir, los maestros no. Y entonces, en febrero, junio se va a arrancar igual. Se abrieron igual convocatorias, pero fue una decisión de abrir, creo que un 5 o 10% de grupos en híbrido. O sea, muy, muy poquitos. Y se les da prioridad justo a los laboratorios. Como estamos en la Facultad de Ingeniería, hay en el nuevo modelo cursos que requieren como el uso de laboratorios, ¿no? De química, de física, y entonces la prioridad se decidió fue sobre esos módulos
y solamente regresar en cierta, va a ser como el 15, somos 30 como máximo en grupo y van a ir 15 un día y 15 al otro día. Si la materia es lunes y jueves, 15 van el lunes y los otros 15 el jueves. Pero honestamente es un modelo que está montado en la teoría, pero no hay nada hasta que vivamos alguna entidad federativa que se ve un poquito lejos, la experiencia de vivirlo, ¿eh? Y saber si va a funcionar. Pero sí fue muy curioso este dato, ¿eh? De que si a los jóvenes les preguntan, ellos van a querer regresar siempre. Y los profesores que imparten las clases, pues no. Entonces, ahí está bastante interesante el reto que viene, una vez que se decidan abrir las instituciones. Bueno, yo quería comentar algo con lo mismo que ahorita están diciendo de cuántos alumnos y así. En mi caso, creo que sí les había comentado, yo estoy de estudiante en la Facultad de Ciencias, en la Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, aquí el caso es de que pues todavía seguimos así con el semestre en línea. Entonces, pues ahorita los profesores que son, digamos, como de tiempo completo, ellos a veces les piden que vayan a la facultad a que den las clases. Igual todo va a ser en línea, pero a los estudiantes pues seguimos acudiendo en clases así en línea. No se puede todavía hacerlo presenciales. Y por lo que estamos viendo el siguiente semestre, aún va a seguir así. Entonces, igual he platicado con mis compañeros o algo así, por lo mismo de que como llevo tanto materias de educación y materias de matemáticas, a veces las de matemáticas sí son algo pesadas. Entonces sí es como de que antes teníamos digamos, la costumbre de que nos juntábamos entre compañeros para poder estudiar y ahorita pues no se puede. Algunos son foráneos, pertenecen, digamos, aunque vengan a San Luis, pertenecen a otros estados de México y pues o viven en otro rancho que pues nada que ver en que lleguen hasta acá y así, entonces sí se les complica, la verdad. Y pues sí, ni modo, esperar hasta que pase todo esto para ya poder volver al aula normal. Gracias, Rocío. Adelante, por favor, Lili. Es en relación también a la cantidad de alumnos. Creo que es importante considerar que de pronto parece fácil hacer grupos grandes porque estamos en línea, pero eso, pues nos lleva a que el docente tenga más dificultades de atenderlos, porque revisar tareas en línea es pesado y hacer observaciones adecuadas pues no se tiene el suficiente tiempo porque son muchos. Entonces, creo que es muy importante considerar que de pronto nos han preguntado, ¿estás de acuerdo que cálculo se dé en línea? ¿Crees que es factible darlo en línea? Y pues tengo que decir que sí, porque ya lo hicimos, pero no significa que sea lo mejor. Y encontramos alumnos en la facultad cuando inició la cuarentena que decidieron, se les dio la oportunidad. ¿Quieres terminar el semestre en línea o te esperas a que se levante la cuarentena y ya inicias en presencial? Porque había alumnos que protestaban, querían presencial. Digo, bueno, pues se dieron de baja, no corría la oportunidad, pero pues tuvieron que aceptar el trabajo en línea. Pero no, hay alumnos que sienten que el nivel académico sería mejor, que hay muchas limitaciones, que no está el maestro ahí para estarle haciendo las preguntas como lo haría con el pizarrón. Y tendríamos que recurrir a las sesiones extras, como dice el doctor que compartió ahorita, que hay asesorías fuera de la hora de clase, pues no todos tenemos oportunidad y menos si son docentes que tienen una carga de 4 o 5 cursos diarios, digamos de cálculo, álgebra, geometría analítica,
de análisis matemático, topología. Bueno, de los últimos semestres son menos alumnos, pero los grupos son numerosos. Un grupo de cálculo vectorial de 50, pues creo que Ruth no se lo imagina, pero aquí tuvimos 3 grupos de cálculo vectorial de 50 en un semestre. Y pues como era presencial, no queríamos de entrada en la Academia de Matemáticas había dicho, un grupo de matemáticas debe tener a lo más 30 alumnos. A lo más. Pero en algún momento se empezó a relajar y empezaron a meter 40. Y pues si estás en línea, pues métele 60. Yo creo que como matemáticos, o profesores de matemáticas, debemos de tener también una postura, sea matemáticas para biólogos o ingenieros o para quien sea. La matemática necesita un poco más de atención de parte del docente. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctora Lilia. No sé si alguien quiere agregar algo, algún comentario respecto a lo mismo que estamos aquí comentando antes de empezar con Tere. O con Tere, que va lo mismo, ¿no? Pues es en relación a lo mismo, a lo que acaba de comentar la profesora y la joven estudiante que ahorita también acaba de participar. Es una experiencia que se me ha presentado a mí en este semestre y aquí en Ciudad Jiménez, en Chihuahua. Nuestra ciudad es muy vulnerable al servicio de Internet, es muy fácil que falle, igual hay áreas de la ciudad donde no se cuenta con él. Entonces los alumnos, aunque lo paguen, aunque lo tengan en sus casas, a cierta hora se va y se va. Entonces la clase remota muchas veces, comentaba un profesor hace ratito que hay estudiantes que lo han encontrado como pretexto, el conectarse o el no poderse conectar, pero también existen los estudiantes que lo que quieren es conectarse siempre y tener presente su clase, pero no pueden. Y ese sentido ha generado ansiedad, ha generado ciertos, malestar en los estudiantes y también a veces el agobio de los profesores por aplicaciones como el WhatsApp, por donde se están comunicando cuando no está impartiendo la clase para avisar que no pueden, o que ya vieron el ejercicio, pero no lo comprenden como lo expliqué y empiezan a hacer preguntas fuera del horario de clase, que pues uno como profesor trata de contestar lo más posible, en este caso en probabilidad y en estadística, trata de contestar, pero no siempre se puede. Tiene razón la maestra en decir que a veces son tantos los estudiantes para atenderlos cuando tenemos varios grupos que a veces sí se vuelve, incluso uno como profesor a veces se siente mala profesora por no poder contestar a deshoras los mensajes de los jóvenes. Y eso es algo que estamos viviendo y que yo creo que vamos a seguir viviendo, como lo comentaba, en el próximo semestre. Bueno, esa era mi participación y mi sentir. Muchas gracias. Sí, profesora Tere, justo yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Que tenemos esa necesidad. Yo tengo un chat de Hangout, que es como un chat privado de las herramientas de Google, ¿no? Yo lo que quería en un sueño así al principio decía, pues yo quisiera como generar grupos y como que hacer las tareas retroalimentadas, por eso de que copian o que se pueden pasar los ejercicios. Y porque matemáticas no es lo mismo, o sea, tú das una clase teórica que tiene sus complicaciones, ¿no? No voy a decir lo que no lo es, claro que lo es, pero las clases de matemáticas uno necesita escribir. Y es como hasta de señalar, mira, por ejemplo, los logaritmos, no, pues esta es la base, este es el argumento, hasta decir eso, o sea, necesitas como señalar con un color o algo, es diferente, ¿no? Hay un acercamiento, una complejidad distinta. Entonces, no es lo mismo una clase de matemáticas que pues una clase de otra naturaleza. Ese es como algo, o sea, algo muy básico, pero que pues tenemos que lidiar, ¿no? Porque pues parece que esto no se va a terminar pronto, entonces la cuarentena se va a hacer un éxodo de a lo mejor de aún más meses, ¿no? Ya no sabe cuántas cuarentenas llevamos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que pasa. Yo pienso a veces que a lo mejor una manera de agilizar, a lo mejor es un sueño que existe en mi mente, de cómo hacer las tareas como más automáticas para que el estudiante reciba una retroalimentación, porque ¿cuánto nos lleva? Yo pienso que en mi caso, con 15 estudiantes,
de por grupo ya es mucho. O ya es suficiente, ¿no? Porque no los puedo atender a todos. Porque precisamente también yo como usted me siento mal porque pues no les doy la retroalimentación, me mandan un mensaje a la 1 de la mañana y pues yo ya dormí. Y cosas Sí, así, ¿no? Sí, gracias, profesora. Gracias. ¿Quién pide la palabra? Quien guste, no sé si del instrumento o compartirnos algo, algún comentario. Por último, comentar que cuando en un hogar se tiene de pronto 4 maestros o 4 estudiantes, ya no alcanzó para todos el internet. Y si lo alcanza y dices, no, ya pagué porque ya todos vamos a poder vamos a poder trabajar con 4 equipos en internet. Y luego necesitas 4 espacios, 4 salas para que tú no estés escuchando, por ejemplo, mis alumnos lo están escuchando la clase de Alanis Durán de análisis matemático o de topología, tengo que cerrar la puerta, 1000 cosas. O sea, el alumno no solo es su entorno, que ya pasó la basura y que no sé qué. No, aparte de eso es que puede que no sea suficiente lo que se pagó para el internet. Y no todos tienen esa oportunidad en la misma casa. No que en la colonia no hay internet, sí hay. En la casa también. Pero hay 4 equipos. Y luego el espacio. Y no hay forma de aislar que esté el profesor hablando o que esté el alumno contestando y están escuchando el resto de la casa. Esas son situaciones también que pues inciden en la atención en esa relación docente-alumno. Bueno, ya. Muchas gracias, ¿no, doctora Lilia? Muchas gracias. Justamente eso, pues la encuesta aquí reveló la infraestructura, que es lo que adolece, y los espacios de trabajo, porque no solo la infraestructura de tener internet o computadora, sino cambiamos el escenario completamente. Y ante esta situación, pues el aprendizaje queremos que continúe, queremos que la gente todavía se sigan formando ingenieros, se sigan formando ciudadanos de diferentes niveles educativos, y pues las condiciones no son para ello, ¿no? Nosotros como profesores nos inventamos, vean cómo hacemos todo para poder seguir dando las clases, trabajando, pero pues eso se escapa de las manos, ¿no? Como bien lo dice. Y bueno, gracias por esto. No sé si alguien más quiera comentar. Fernando Cajas, que ahí está, el doctor Fernando estaba silenciado, no sé si quiera comentar algo. Con gusto. Gracias. Primero, felicitaciones por la encuesta y lo que escuché. Yo estoy impresionado con todo lo que emerge como reto de esta nueva normalidad, pero hay 2 o 3 cosas que me impresionan de la encuesta. Uno es el tema de inequidad al acceso y el otro es este tema de salud mental, tanto del profesor como de los alumnos, y me imagino que los administradores educativos también deben estarla pasando mal en términos del estrés. Hay un tema que no sé si apareció en la encuesta, no lo escuché, pero sí lo comentó Luis Fernando y Ruth, que es la introducción de los proyectos. Y yo creo que la introducción de proyectos no es solamente una herramienta pedagógica, sino también es una posición filosófica de lo que es la matemática en ingeniería en particular, o en general la ciencia en ingeniería. Es un cambio fuerte de la concepción de la ingeniería escolar, que la acerca a la ingeniería como práctica real. Es algo que creo que sí es importante y que debemos estudiar, y que esta nueva normalidad nos está dando oportunidades para introducir los proyectos como una parte esencial del aprendizaje de la matemática en ingeniería o del aprendizaje de la misma ingeniería, ya que proyectos es lo que hacen los ingenieros y las ingenieras en sus prácticas reales. El reto ahí es aprender a diseñar los proyectos. Los retos es cómo conseguir sistemas digitales que de forma conjunta con nuestros alumnos permitan la toma de datos en común, como si fueran laboratorios
digitales a distancia, pero junto a eso la formación del profesor en el diseño de esos proyectos, de qué característica tienen que tener esos proyectos. Porque podemos poner proyectos demasiado complicados o muy sencillos. No solamente el proyecto es un mecanismo para que no se copien los alumnos, sino que realmente debería ser el mecanismo para aprender determinados elementos de matemática, de ingeniería. Yo quiero hacer énfasis en eso y en lo mucho que, bueno, en lo que nos falta estudiar sobre estos proyectos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, no, de hecho, los profesores no mencionaron respecto a proyectos. No sé en lo particular si tiene que ver porque la mayoría de los encuestados trabajan a nivel de ciencias básicas, aunque había algunos que trabajan también en ciencias de la ingeniería, pero bueno, desde lo que nos ha tocado a nosotros ver en nuestra institución, no se está trabajando, cuando menos en nuestra universidad, en proyectos integradores entre asignaturas y entre academias. Sin embargo, creo que la doctora Ruth sí ha manejado un proyecto con el nuevo modelo del TEC, donde se están haciendo proyectos integradores entre matemáticas, física y ciencias de la ingeniería. No sé, doctora, si nos podría comentar un poco al respecto. Así es, Eduardo. Sí, justamente en el TEC de Monterrey, pues este nuevo modelo educativo, entre otros de sus características más importantes, es el aprendizaje basado en retos, ¿no? Y se entiende un reto, pues como este problema, que es un problema que aqueja a la sociedad y que hay que resolverlo, ¿no? Y el sello fue que desde primer semestre iba a haber le llamamos esta nueva unidad de formación, donde en conjunto con la matemática, la física, la computación y la ingeniería, iban a resolverse esos retos, ¿no? Por ejemplo, un reto dura 5 semanas. En el semestre vemos 3 retos, ¿verdad? O se ven 3 retos. Y entonces a través de eso el alumno rápidamente empieza en primer semestre, la primera semana, al reto número 1. Y así durante los primeros 3 semestres, ¿no? Que es lo que le llaman el año y medio como de exploración, ¿verdad? Le llamamos así. Y bueno, todos los 8 semestres. Ya anteriormente ya la idea de proyecto estaba muy presente en los cursos, ¿verdad? Porque ya tenía tiempo de estar el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, y tenían un peso más o menos del 10-15%. Pero ahorita con este nuevo modelo, más o menos el peso llega, si no me equivoco, como del 50-60% del curso. O sea, la nota del curso, de ese bloque, le llamamos bloque a ese módulo, es el 60% el reporte del reto, ¿eh? Hay fases, hay un video que se presenta, hay un examen oral sobre el reto, y ahí evaluamos con las entrevistas orales a los alumnos las competencias que desarrolla individualmente cada uno de ellos, ¿no? Los 3 participan de manera, creo que ahí son entre 4 y 5 alumnos por equipo. Y justamente lo que bien señalas, también ha sido un gran reto para los profesores el diseñar esos proyectos, ¿no? Ahorita hay un concurso a nivel de todo el país porque, bueno, el TEC es multicampus y a través de los, ya no supe cuánto, 20 campus, se hace un concurso donde se proponen retos. Se está haciendo una biblioteca. Pero sí, arrancamos con un reto por semestre a nivel país y ahorita ya vamos a la tercera vuelta, ¿verdad? Tercer semestre, y hay un concurso donde pues estamos tratando de alimentar. Y también el gran reto ha sido la idea teórica, a ti se te ocurre algo, pero luego llevarlo a la práctica ha sido, la verdad, muy interesante, incluso campus por campus, ¿eh? Que cada campus, ¿verdad? Tienen realidades diferentes, ¿verdad? Y ahorita, pues, lo que echó un poco a volar aún más la imaginación fue, pues, la pandemia y la parte virtual. Porque todos los retos eran cuestiones físicas. Había que construir algo, un prototipo físico. Entonces, estamos aprendiendo, como todas las instituciones. Pero sí, yo creo que va por ahí, ¿verdad? La tirada el nuevo papel de la matemática y cómo nosotros vamos apoyando de manera conjunta con otras disciplinas, que yo le llamaría una ciencia integrada, ¿verdad? Un enfoque más integrado al futuro ingeniero. Esa sería mi participación. Muchas gracias, doctora Ruth. Muchas gracias, doctor Fernando Cajas. Si alguien más quisiera abonar esta misma discusión sobre lo de los
retos y las oportunidades que hay para hacer la parte integradora entre lo que son matemáticas y proyectos para ingeniería, o si alguien tiene alguna pregunta de otra naturaleza, adelante, el micrófono está abierto todavía. Muy bien, comentamos así también rápido de que hubo cosas que sí y nos quedan pendientes a nosotros como grupo, precisamente a raíz de las discusiones que surgieron con las preguntas del público y también con comentarios internos que hemos visto. Y es que nos queda pendiente la tarea de ver el tema de la evaluación en esta nueva normalidad, que ya surgirá en una discusión posterior que tendremos. Y ahora esta nueva cuestión de cómo educar y cómo ponerlas sobre la mesa más bien lo que son los proyectos y la integración entre la matemática y la física y las ciencias de la ingeniería. O lo que el doctor Pulido comentó en alguna ocasión, la educación para ingeniería basada más que en matemáticas, orientada hacia las ciencias, que es algo que se ha estado trabajando precisamente en el seminario que tienen ellos de hacia una currícula integrada. Que también nos queda pendiente la discusión hacia en esa dirección. Todavía disponemos de 5 minutos antes de que se nos acabe el tiempo. Y bueno, si mientras alguien se anima, gracias. Cuando nosotros hicimos la pregunta, o bueno, que los participantes al contestar la encuesta nos dijeran, selecciona todos los recursos tecnológicos que utilizas, nosotros pensamos en tecnología en el amplio sentido de la palabra, como o el medio que nos permite hacer algo, ¿no? Entonces, si en un momento la tecnología fue el pizarrón que abrió, fíjense cómo exponer una idea, cómo que toda la gente pudiese ver eso, o que decían que en la antigüedad escribían en la tierra y ahí yo me imagino a los pitagóricos ahí viendo los cálculos, a Euclides. Ya después el pizarrón cambia esto, o la invención de la imprenta, pensemos, o sea, no había imprenta y todo eso. Cuando llega la pandemia a nosotros y cambia nuestro modo tan cómodo, tenemos calor, aire acondicionado. Podemos vivir en lugares donde no vivíamos. Hace frío, pues calentones. Y así, o sea, el ser humano, yo creo que los que vivimos actualmente no nos habían tocado situaciones más que el estrés, no digo entre comillas, que es muy difícil, es un mal que no lo sentimos hasta que ya nos está ahorcando. Pero esto de la nueva tecnología nos impone retos. Cada vez que cambiamos, si nosotros al estudiante le ponemos el uso de un software o una calculadora o lo que sea, el medio cambia y modifica todo. Entonces ese es el gran reto de todos nosotros. Empezar a sobrevivir, ya sobrevivimos, ya dimos las clases, vemos que hay gente que sí se ha adaptado, que sí genera un aprendizaje, ha habido cosas nuevas, un desenvolvimiento positivo, decían los profesores de la encuesta, pero también implica los retos. Ya no es lo mismo, creo yo, el valor del examen como el 80% en el caso de nosotros, o el 60%, sino que las tareas, ese aprendizaje es el único contacto que tenemos con nuestros estudiantes es conocerlos a través de sus tareas, y si el estudiante la hace por él o la copió o lo que sea, pues ya es otro reto, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue aquí, y pues sobrevivir, pero no solo sobrevivir, sino innovar, inventar y construir. Yo creo que es el reto que nos llevamos todos nosotros. Muchas gracias, Diana. Tenemos dos preguntas. Una de parte de Angélica y una de Rocío. Angélica nos pregunta que si se pretende documentar los resultados obtenidos de la encuesta. Sí, la idea es documentarlos más adelante como resultados que vamos a presentar como grupo en algún artículo. Lo vamos a discutir. Lo que pasa es que tenemos hasta el momento 81 respuestas y quisiéramos al reportarlo ya completamente tener al menos unos 100. También Rocío nos pregunta que si hemos pensado
utilizar alguna metodología diferente aparte de los proyectos. Pues eso va a depender mucho de cómo cada quien desarrolla investigación. Sí es cierto, trabajamos como grupo, pero como comentó Diana en la primera sesión, somos un grupo abierto a la diversidad de formas de trabajo y de marcos teóricos. Entonces, cada miembro investiga de su parte, desarrolla sus propias estrategias y teorías, sigue sus propios métodos y posteriormente ponemos todo en común en una mesa de discusión interna y de ahí vamos sacando conclusiones y vemos cómo podemos mejorar la situación o qué podemos aportar como grupo de manera en consenso. Luis Fernando Plaza nos dice, a nivel de licenciatura se ha implementado la lectura de artículos científicos, capítulos de libro y socializar la discusión, que de hecho fue un poco lo que presentamos en la primera sesión, que fueron los resultados de la discusión interna y cómo pusimos, cómo hicimos el consenso de cómo responder las 8 preguntas fundamentales que nos hicimos. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Rocío, por sus preguntas. Y Luis Fernando, por tu comentario también. Vamos para la foto. Por cierto, ya se les correo electrónico las diapositivas de la sesión de hoy. Y los videos los vamos a compartir a través de nuestro canal de YouTube. Y igual pondremos el aviso en nuestra página de Facebook. Y también se van a compartir por parte de la red CIMATES en lo que es la página de la Escuela de Invierno. Muchas gracias a todos los que asistieron, participaron y discutieron con nosotros. Todos sus comentarios han sido muy valiosos. Ahora vamos a contar para la foto a la de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas gracias. Y haciendo un pequeño comercial, en enero retomamos nuestro webinar mensual. Todavía no tenemos la fecha elegida, pero si quieren participar con nosotros, también el micrófono del webinar es abierto a cualquier persona que quiera participar y platicarnos un poco de su experiencia. Y puede ser contactarnos a cualquiera de los miembros o a través del correo electrónico que se los voy a proyectar. Pues es a través del correo en el que los contactamos. Y Diana nos va a compartir un comentario. Bueno, agradecerles a nombre de todo el grupo Formación de Ingenieros por su tiempo, por la disponibilidad, por compartirnos, abrir su corazón de profesor, le diría yo, ¿no? Y su mente, todo, porque yo sé que es bien difícil hacerlo, ¿no? Y una cosa importante es que FIME acepta todo tipo de miembros. Si ustedes son miembros que disponen de bien poquito tiempo y quieren participar aquí, lo pueden hacer. Pero si ustedes son miembros que tienen más disponibilidad y quieren participar de manera interna con nosotros, también lo pueden hacer. FIME no es una secta, FIME acepta a todos y también si ustedes quieren entrar y ver de qué se trata una vez y después dicen, ¿sabes qué? No tengo tanto tiempo, pueden salir y pueden venir y van a ser bienvenidos en todo momento. Así que no tengan miedo, nosotros ni los vamos a vetar, ni mucho menos. Pueden incorporarse siempre que ustedes dispongan del tiempo. Pensar juntos, pero también si ustedes en un momento sí lo tienen y después no tienen ese tiempo, pues pueden ir y venir. Entonces tengan toda la confianza, si quieren proponer para exponer con nosotros, compartir alguna cosa, difundir un material, una situación didáctica, alguna cosa que les funcionó, FIME siempre es abierto a todo eso a través de nuestros webinars y nuestras sesiones internas. Así que con toda la confianza, bienvenidos y gracias. Muchas gracias a todos. Estoy proyectando nuestros datos, el correo electrónico de contacto, nuestra página de Facebook y cómo nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz de verlo. Gracias. Buenas noches. Abrazos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego, maestra Lilian. Saludos a maestro Fredo. Hasta luego. Ya lo vi, ya le vi la mano.
Los invitamos a la clausura, los invitamos a que nos acompañen a la clausura del evento.